Y leemos la palabra, libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor, mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se le entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Ahora, hermanos, ya Elías se encuentra en Sarepta, el lugar del refinamiento. Y Dios continúa preparándolo, capacitándolo para poder llegar a ser el hombre que Dios necesita para el trabajo que habrá de continuar. Sucede que viviendo ya Elías en casa de la viuda, pues hemos leído que él se hospedó en la parte de arriba. En la primera planta vivía la viuda con su hijo. Y en la parte de arriba vivía Elías, quien estaba ahí porque era el lugar que Dios le había indicado que era donde debía permanecer. En esos días enferma el hijo de aquella mujer, pero esta era una enfermedad grave, pues dice la palabra que tan grave era la enfermedad que finalmente el hijo de la viuda terminó muriendo. Al morir, la viuda viene y dice el versículo 18, entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Habían pasado ya varios días y había continuado operándose el milagro de la tinaja que nunca su harina escaseaba y el del jarro cuyo aceite también nunca cesaba.
La mujer entonces había llegado a entender que Elías era un hombre especial, como ella lo dirá, hombre de Dios. Y seguramente en todo este tiempo, Elías había tenido oportunidad de explicarle a la mujer acerca del Dios de Israel, por qué él estaba allí, por qué la harina no escaseaba, por qué el aceite no se terminaba, cuándo habría de llover. Y él le había dicho, bueno, hasta que yo lo diga. Y le hablaba del pecado en el cual había caído Israel por incitación de Acab y Jezabel al oficializar el culto a Baal. Pero la mujer sabía que el culto a Baal era nacido precisamente en Sidón, donde ellos ahora se encontraban. Ahí ella llega a entender que realmente Baal no era Dios, sino que lo era el Dios de Israel. El Dios de Elías, ese era el verdadero Dios. Ahora, cuando el hijo muere, de tal manera se siente esta mujer viuda conturbada, que vemos que ella la emprende en contra de Elías. Dice en primer lugar que le reclamó, como que si él tuviese la responsabilidad o en sus manos estuviese el dar o quitar la vida, pero es a Elías a quien le reclama. En segundo lugar le dice, bueno, ¿por qué te entrometes? Nunca debiste haber llegado. ¿Por qué tuviste que venir a entrometerte en nuestra vida? Y en tercer lugar también la viuda le dice, has venido para recordarme mi pecado y para matar a mi hijo. Cuando ella se refería a recordarme mi pecado, seguramente ella estaba hablando del tiempo cuando ella había sido servidora de los Baales. Ahora por Elías, ella sabía que eso era una falta, era un pecado. Y ella sabía que si la sequía y el hambre había venido sobre la tierra, era precisamente porque Elías era quien había sido el instrumento de Dios para que ese juicio se ejecutase. Pero ahora ella ve que el juicio ha llegado a su casa también. Y por eso es que acusa a Elías y le dice, has venido a matar a mi hijo. Las personas, hermanos, son así, que pueden cambiar de un momento a otro. Así apenas unos días que la mujer estaba agradecida y ella jamás hubiera dicho de Elías, has venido para matar a mi hijo. Todo lo contrario, ella sabía que la presencia de Elías ahí en casa había sido vida. Vida para ella, vida para su hijo, vida para el mismo profeta. Perfectamente ella podía decir que Elías había llegado para darles vida. Pero ahora lo que ella está haciendo es decir lo contrario. Está reclamándole a Elías. Está echándole la culpa a él. Está diciéndole, ¿para qué te entrometes? Le está diciendo, has venido a recordar mi pecado y a matar a mi hijo. Como le digo, las personas son así de cambiantes, que un día pueden estar pensando muy positivamente, pero al otro día pueden estar pensando de la manera más negativa y destructiva que uno pudiese imaginar. La naturaleza humana es así, es variable, con muy contadas excepciones, pero
Pero generalmente los seres humanos son así. Por un momento le muestran gran amor, gran aprecio. Le dicen el pastorcito aquí, el pastorcito allá, y que mi pastorcito para acá, y que mi pastorcito para allá. Total que es el ángel, el niño lindo, que lo tienen hasta en fotos ahí en la sala de la casa. Y cuando la visita llega, mire, ¿y ese quién es? ¿Esa familia? No, él es mi pastor. Pero esas personas que se muestran así tan amables, tan amorosas, tan serviciales, a veces, hermanos, sufren unas transformaciones que ya parece, hermano, una verdadera transfiguración, pero en el sentido negativo, ¿no? Uno ya no los puede reconocer porque se han vuelto personas que, como David lo decía de Saúl, y se lo decía a Jonatán: mira, yo veo que ya el semblante de tu padre ya no es el mismo para conmigo. Y uno comienza a darse cuenta que aquel amor, aquel respeto, aquella consideración que antes había, de repente se vuelve ya algo frío, indiferencia. Ven que usted viene caminando y se apartan, se van por allá porque no quieren verlo. Ven que usted viene y se ponen ahí como que están haciendo algo hasta que usted pasa. Y por supuesto que eso desconcierta, como me decía un hermano hoy por la mañana, hablándome de algunos supervisores, me decía: ahora los veo carones, me decía. Ya carones con él porque no les había dado algunos privilegios por razones que yo le digo: bueno, tiene razón, le dije yo. Pero entonces, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿por qué la gente se nos puede volver de esa manera? Y que antes decía: cuidado, ¿quién toca aquí al siervo? Porque tendrá que pasar sobre mi cadáver para tocarlo él. Pero ahora ellos son los que lo quieren cadáver a usted. Sí, y comienzan a hablar y le hacen trampa y hacen grupos y comienzan a decir: no, si ese es un pícaro, es un fregado, mire, yo porque no he querido decir nada, porque por respeto a la obra y por respeto a Dios, y que el Señor me perdone, pero mire, le voy a decir lo que es. Y comienzan a decir barbaridades y barbaridades que ni saben ni entienden, y si entienden es mentira, inventan, calumnian, bueno, hacen de todo. De manera que cuando usted le vienen a decir: mire, hermano, y usted ya sabe lo que fulano anda diciendo, usted dice: no, hermano, arrepiéntase, porque ¿cómo va a acusar a ese hermano si ese es un pan de Dios? Si ese es un ángel, para mí él ha sido una gran bendición, mejor vaya a pedirle perdón y mire usted a ver qué raíces de amargura tiene en su corazón. Y le dice: no, hermano, tenga cuidado, no se engañe. Hasta que uno se da cuenta, bueno, pero la viuda por lo menos no anduvo diciéndole a otros, él le dijo directamente a Elías lo que sentía. Y le reclamó a él. Y le dijo: ¿por qué te entrometes? ¿Quién te mandó a llamar? Si por poco no lo saca de la casa. O quizás eso iba a hacer. Has venido para matar a mi hijo. ¿Y cómo que a matar a su hijo? Si él no llegaba por eso. Había llegado para darles vida. Pero entonces, hermano, cuando estas situaciones se presentan y las personas vienen y le reclaman como la viuda reclamaba a Elías, viene y quiere echarle en cara situaciones de las cuales usted está totalmente ajeno, que no sabe a veces ni de qué están hablando. ¿Cómo es que uno puede hacer ante esas situaciones? Claro, todo eso, hermanos, son experiencias que son beneficiosas, porque vamos a ver lo que al final eso ayudaría a Elías. Le daría a Elías
nueva fuerza, nuevo carácter. Le daría el temple que era lo que Dios estaba buscando en él al llevarlo al crisol de Sarepta. Normalmente nosotros solemos reaccionar como hombres. Y cuando digo eso me refiero a que reaccionamos de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Si uno se siente atacado, lo que uno hace es devolver el ataque. Y Elías perfectamente podría haber reaccionado ante el reclamo de la mujer. Y decirle, bueno, ¿por qué te entrometes? Ah, hoy sí, ¿verdad? Pero cuando te multipliqué el aceite y el pan, ahí sí no era entrometido, ahí bienvenido me dijiste, aquí va a estar su camita, hermanito, pase arriba, aquí nadie va a subir, mi hijo tampoco, toda esta planta es suya, aquí está ya preparado para que se quede, bendito sea, bienvenido, quédese con nosotros, quédese aquí todo el tiempo que quiera, y ahora me está diciendo que soy entrometido. Y cuando le dice, has venido a matar a mi hijo, era fácil responderle. Dice, ¿cómo va a creer, vieja, que yo he venido a matarlo? Si yo vine para traerles vida, para darles alimento, pero si quieren me voy. Y me llevo la tinaja y me llevo el jarro y hay que le quede su muerto. Ese es el hombre que reacciona ante ese tipo de situaciones. Claro, Elías se sintió conturbado, dañado, sorprendido, porque no era nada que él hubiera hecho. Era Dios quien estaba actuando de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir airosos de este tipo de situaciones? Veamos lo que Elías hace. En primer lugar, dice que en el versículo 19 le dijo, dame a tu hijo. Y dice que se lo arrebató del regazo. La mujer estaba así porque ella tenía un gran dolor y es que su hijo había muerto. Pero entonces viene Elías y le dice, dame acá a tu hijo. Entonces lo que él hace es que toma el problema de él, el problema de ella, y le dice, dámelo acá, y se lo arrebata, dice, del regazo. Y lo agarra Elías en sus brazos. Por eso es que era un niño pequeño, ¿no? Porque tanto ella como él podían cargarlo en brazos. Si él hubiera sido mayor, no hubiera sido la viuda quien hubiera andado buscando la leña, hubiera mandado a su hijo. Pero era pequeño. Entonces por eso viene, lo carga. Pero en eso vemos una acción de Elías. Y esa acción de Elías consiste, hermano, en que él toma el problema de ella. Entonces, le decía, nuestra reacción humana es rechazar, defendernos y decir, no, ese es su problema. Pero al contrario, lo que Elías hace es que toma el problema. Dame aquí a tu hijo muerto, y se lo arrebata del regazo. Pero él asume la responsabilidad aquella, toma el problema de la viuda. Eso significa, hermanos, que nosotros, en lugar de reprochar a las personas, o en lugar de reclamarles o de decirles un par de verdades, que seguramente son verdades, es mejor entender que algo está pasando allí y decirle, dame mi problema, quiero saber, quiero entender qué es lo que te está pasando. Las personas a veces juzgan injustamente, hacen ese tipo de señalamientos, pero el problema es que nosotros también somos injustos en entenderles a ellos. No hemos querido o sea, nos ponemos a la defensiva. Y si me atacan, cuidado, que yo saco la espada también. Si me dice algo, yo ya tengo lo que le voy a responder. Entonces nunca terminamos de entender, o sea, somos injustos en no entender qué es el pensamiento de ellos, cuál es la preocupación. Entonces él dice, dame a tu hijo, y él lo toma y dice que se lo lleva a la segunda planta donde él estaba alojado,
Y dice que lo llevó al cuarto de arriba y lo acostó en su propia cama. Elías se lleva al niño, deja a la viuda ahí abajo y lleva el cuerpo ya muerto del niño y lo coloca, dice, en su propia cama. Nosotros, hermanos, como teniendo una función dentro de el servicio a Dios, hemos de sentirnos cargados por las diversas situaciones que se dan en la iglesia, con personas, con familias, con colaboradores, con oficiales de la iglesia. Pero el punto es que eso no puede dejar de afectarnos. Siempre llegará hasta nosotros. Tal vez ustedes de los que acostumbran decir desde el púlpito: hermano, cuando usted tenga problemas y venga aquí a la iglesia, deje sus problemas ahí en la puerta, y déjelos. Y luego entre, gócese, alabe a Dios, reciba, y cuando salga usted va a ver que ya el problema habrá desaparecido. O le decimos: mire, venga acá y deje acá el problema en el altar y luego regrese ya a su casa tranquilo. Eso le decimos a la gente, pero nosotros no lo hacemos. Cuando usted llega a su casa, usted no dice: bueno, aquí voy a dejar la mochila de problemas aquí en la puerta y aquí vengo a la casa, vaya. Y ya está ahí su esposa, están sus hijos, y se le olvidó lo que pasaba en la iglesia, comió, platicó con ellos, llegó la hora de dormir, se durmió inmediatamente, no despertó hasta el día siguiente cuando sonó la alarma, se levantó para ir a dejar a los niños a la escuela. Pero no es así. Uno hace como Elías, se lleva el cadáver a la cama también. No lo deja en la puerta. Se lo lleva adentro y se lo lleva hasta la cama. Y por eso es que en las noches ahí está usted, que no puede dormir. Y cuando la señora más o menos da vuelta, cierra los ojos para que piensa que está dormido. Y luego ya se volvió a dormir y sigue usted dándole vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué hago en esta situación? Pero hermano, es algo que no podemos evitar. Porque como el ministerio es nuestra vida, y ahí está todo. Si es que no es, hermano, como una empresa, ¿verdad? Que la persona va, hace sus 8 horas laborales, marcó la tarjeta, y en el momento en que marca la tarjeta, como que ahí lo desconectaron de todo. Y sale y va a hacer sus cosas, va a comprar, a comer, lo que sea. Y hasta que llegue el día lunes y se acuerda que hay que levantarse temprano, allá va todo, hasta que marca de nuevo otra vez al trabajo. Pero nosotros no podemos ser así. Porque no podemos desligarnos así como decir: bueno, yo ya marqué la tarjeta, esa era mi obligación. Ahí, si se derrumba la empresa, que se derrumbe, ese será problema del dueño, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero en el caso de la obra no es así. Es algo así como el médico. Bueno, el médico de antes, ¿verdad? Hoy ya no. Pero antes, el médico, si a las 2 de la mañana lo llamaban, a esa hora se levantaba e iba a atender. Si llegaba alguien a la clínica, que normalmente estaba en la misma casa del médico, se levantaba a atender. Ahora no. Usted lo llama y le sale que deje su mensaje de voz. Va a tocar, un guardia le sale porque él no vive ahí, vive en otro lugar, y le pregunta al seguridad: mire, ¿y dónde vive el doctor? A saber. Y si supiera ni le dijera tampoco. Pero el ministro no puede ser de esa manera. Siempre nos llevamos a la cama los problemas. Y eso es lo que Elías hace, se lo lleva. Pero cuando ya lo tiene allí, entonces, ¿él qué podía hacer? Elías, note usted, fue un hombre que siempre se enfrentó con situaciones
¿cómo le diría? Imposibles. Donde ya humanamente no hay nada que hacer, humanamente las posibilidades se han cerrado. Y ahora ante el niño muerto, ¿qué se podía hacer? Hace lo que siempre él había hecho, orar. Y dice que clamó a Dios, comenzó a orar a él. Hermanos, habrá situaciones en las cuales uno no quedará más opción que la de volverse a la oración. Y que si nos dice, mire, fíjese que por allá están tramando ponerle una bomba. Usted dice, pues mire, hermano, usted vaya, hágase como que si es de ellos. Vaya a oír a ver qué dicen, ahí me viene y me cuenta. Así yo se la pongo primero a ellos. Pero esa no es la manera de trabajar. Sino que la forma es recurrir a aquel que todo lo puede. Al Señor. Elías no se tomó trabajo para decirle, no, mire, señora, yo no he venido a matar. Lo que pasa es que yo estaba allá junto a un arroyo, se secó y Dios me dijo, mira, vete a Sarepta. Y yo vine aquí y yo le hice una prueba a usted sin decirle. Yo le dije, regáleme agua. Y usted me lo regaló. Entonces yo entendí que usted era la mujer que Dios había dicho. Entonces le pedí pan. Usted creyó en el Dios de Israel. El Dios de Israel no le ha fallado. Entonces, ¿yo qué culpa tengo de haberle traído la verdad, de haberle traído la luz? Si no, usted ya estaría muerta. No solo su hijo estaría muerto, sino también usted. Dele gracias a Dios de tener vida. Pero Elías sabía que cualquier explicación no funciona en ese momento, hermano. Porque mire, a veces la gente no entiende. Y si usted le explica, no entiende. Y hay gente que no quiere entender. Es hasta peor, ¿verdad? Porque si usted le explica y no quiere entender, no va a entender aunque entienda. Y el que no entiende, no entiende. Entonces, no es ese el camino. Sino que el camino es clamar a Dios. Clamar a Él. Y decirle, Señor, esta es la situación que se ha presentado. Mira tú a ver qué haces. Y en medio de la oración, dice que Elías orando, en versículo 20, dice que clamó, Señor, mi Dios. Pero cuando Elías dice, mi Dios, Elías lo que estaba haciendo era recordar esa relación que había entre Dios y él. Y le he dicho, mira, Señor, yo todo lo he hecho por ti. Y estoy aquí por ti. Tú eres mi Dios. Entonces, él apelaba a esa relación con Dios. Hermanos, nosotros no tendríamos por qué tener que estar llevando tantas cosas, cuando muy bien pudiéramos ganarnos la vida de cualquier otra manera. Y mucho más tranquilamente. Pero estamos en esto porque Él nos llamó. Y estamos aquí por obediencia a Él. Entonces podemos decirle que Él es nuestro Dios también. Como Elías dijo, Señor, mi Dios. Invocaba a esa relación que se había establecido entre él y ese Dios de Israel, ese Dios viviente, ese Dios poderoso. Y no queda más, hermanos, en su soledad, porque cuando estas situaciones se presentan, usted queda solo y todos contra usted. O aquellos que usted pensaba que eran sus amigos, las personas leales, de repente, aquellos que le sonreían, de repente le salen los colmillos y se pone y se dice, bueno, y este es aquel. ¿Será el mismo, la misma persona? ¿Qué pasó? Y usted dice, bueno, ¿y yo qué hice? Pero la mujer le decía a Elías, tú fuiste.
te entrometiste, le reclamaba a él. Y Elías voltea a ver, ¿yo? Solo quedaba volverse al Señor y decirle, Señor, mi Dios. Y en el versículo 20, en su oración le dice, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Fíjese que las palabras de Elías hacia Dios casi son las palabras de la viuda hacia él. Elías sabía que no había un deseo de Dios de destrucción. Elías sabía que Dios era un Dios de vida y no de muerte. Elías sabía que Dios es alguien que sabe honrar y recompensar a los que le aman. Y la viuda había demostrado ese amor. Pero entonces, ¿por qué Elías está casi reclamándole también a Dios? Porque él lo que está haciendo es interceder por la viuda y ponerse en el lugar de ella. Y entonces, por eso las palabras casi son iguales, el reclamo casi es el mismo. También a la viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Como diciendo, Señor, si ella me recibió, ella me ha alojado, ella es la que has utilizado para proveer alimento todo este tiempo, también a ella la hace sufrir matándole a su hijo. Entonces él estaba diciéndole a Dios lo que la mujer hubiera querido decirle. Ese es un elemento importante, el podernos colocar en el lugar de las personas. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo viene para interceder por nosotros, bueno, usted debe saber que la palabra interceder significa ponerse en lugar de. Un intercesor es el que toma el lugar de la otra persona. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros. Es decir, toma nuestro lugar. Porque dice que hemos de pedir. ¿Cómo pedirlo? No sabemos, pero el Espíritu viene para ayudarnos en nuestra debilidad. Entonces lo que Elías está haciendo es que se está poniendo en la posición de la mujer y dice, bueno, quiero ver, me voy a poner en los zapatos de ella para ver cómo ella ve las cosas. Y al colocarse en esa posición, se da cuenta que ella tiene razón, que la tiene pero que no la tiene. Ahora él entiende y por eso le puede decir, Señor, hasta la viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. El ponernos en el lugar de la otra persona, que eso no es fácil, hermano, y es lo que casi nadie hace. Casi nadie hace eso de ponerse a ver las cosas, o por lo menos hacer el esfuerzo, ¿no? De cómo la ve fulano. Nos encerramos en nuestro punto de vista y decimos, no, la cuestión es así. Y nos ponemos frente al mar y decimos, el cielo se une con el mar. ¿Y quién nos mueve de ahí? Pero si tan solo pudiéramos caminar un poco, veríamos que no es así. Pero como estamos ahí, no nos ponemos en la posición allá unos 60 kilómetros más adentro. Decimos, no, yo aquí estoy viendo que se une. Es una sola cosa, el cielo y el mar es lo mismo. Y estallamos citas bíblicas. ¿Acaso no dice Génesis que separó las aguas de arriba de las de abajo? Agua arriba, agua abajo, lo mismo es. Es difícil cuando uno no se pone en la posición de la otra persona y tratar de ver qué es lo que la otra persona está viendo. Bueno, hay gente que es mala, ¿no? Pero hay gente que es ignorante. Entonces, el ignorante es el que uno tiene que ponerse en el lugar de él y decir, bueno, voy a ver cómo él lo piensa, voy a ver desde su punto de vista cómo son las cosas.
Y eso era lo que estaba sucediendo ahora, cuando Elías toma la posición de la viuda y en esa posición intercede por ella, clama al Señor y le hace casi un reclamo de por qué, si es la viuda que lo ha alojado, ¿por qué le mata a su hijo? Y luego Elías comienza a hacer algo extraño. Dice el versículo 23 que luego se tendió 3 veces sobre el muchacho. ¿Qué era lo que Elías quería hacer cuando el niño estaba ahí en su cama? Él se ponía encima del niño, se tendía sobre él, se acostaba sobre él, se volvía a levantar, lo volvía a hacer, se volvía a levantar, lo volvía a hacer por 3 veces. Dice que lo hacía. Hermano, yo he oído varias interpretaciones de qué era lo que Elías pretendía hacer. Algunos dicen, Elías lo que quería era transmitirle un poco del calor de la vida que estaba en él. Como diciéndole, toma de mi aliento, toma de mi vida, pero vuelve a vivir. Otros han dicho que en ese tiempo Elías ya le había tomado cariño al niño y que lo amaba y que por eso se tendía sobre él, porque se rehusaba a reconocer que el niño había muerto y por eso se tendía sobre él. Una vez también oí un médico diciendo, no, si ahí lo que Elías estaba haciendo era aplicar técnicas de resurrección. No quería que perdiera el calor corporal. Y como se acostaba sobre él, lo que hacía era darle respiración boca a boca para que el niño volviera. Era una técnica de resurrección. Pero no hay que olvidar que dice que el niño enfermó gravemente hasta que murió. Suponiendo que lo hubiese resucitado, que era técnica de resurrección, hubiera vuelto a la vida. Pero estaba tan grave que hubiera vuelto a morir a los 2-3 minutos. O suponiendo que ya no se muere, hubiera quedado grave como estaba. Pero vemos que no, que el niño no solo vive, sino que no tiene ya nada. Es difícil explicar qué era lo que Elías estaba haciendo, pero hay una cosa que sí, sea cual sea la interpretación que usted quiera tomar, hay algo que sí queda claro. Y es que Elías tenía perseverancia. Porque el hecho de repetirlo 1, 2, 3 veces y seguir clamando, hablaba de la perseverancia que había en él. Cualquiera fuera la cosa que él estuviera buscando, estaba perseverando. Si era amor, era un amor perseverante. Si era su anhelo de transmitirle vida, era un anhelo perseverante. Y hasta si era en técnicas de resurrección, era un médico perseverante. Entonces, nosotros igual, hermano, no podemos esperar resultados de la noche a la mañana, sino que requiere de nosotros perseverancia, paciencia, orar a Dios, clamarle a Él y seguir orando por nuestro muerto, seguir tendiéndonos sobre Él, seguir perseverando. No tenemos que desechar a las personas, sino que ver que estas personas todavía pueden ser resucitadas. Y eso requiere perseverar, paciencia, paciencia, paciencia. Pero llega un momento cuando viene y Elías hace una petición específica, pero que era una petición increíble. Pues dice la parte final del versículo 21, Señor mi Dios, otra vez, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Es una petición
específica de Elías. Pero era, como le digo, una petición increíble. Devuélvele la vida a este muchacho. ¿Sabe por qué era increíble? Porque este es el primer caso de resurrección que se menciona en la Biblia. Nunca nadie había resucitado a nadie en el pasado. Claro, después de esto vendría Eliseo. Después vendría, el caso de Eliseo es similar, ¿no? De otro niño que resucita. Y lo mismo, haciendo lo mismo, tendiéndose sobre él. Luego el que resucita cuando ya Eliseo de huesos nada más. Y así una serie de resurrecciones que se van dando. De manera que hoy en día, cuando nosotros decimos Dios puede resucitar a los muertos, amén, decimos. Sí. Pero y en esta época que nunca había ocurrido. Por eso Elías tenía una fe increíble, hermano. Era una confianza en Dios que uno diría, bueno, ¿cómo Elías había llegado a tener esa fe? No vemos que Elías tuviese una revelación grande de Dios, así como Dios se le reveló a Abraham, luego a Isaac, Jacob, que se le reveló a Moisés. No vemos que Elías haya tenido una revelación de ese tipo. Pero Elías lo que sabía es que Dios estaba vivo, que él era real, que Baal estaba muerto, que eran ídolos, pero que el Señor, el Dios de Israel, sí vivía. Entonces le hace la petición específica e increíble: Dios mío, devuélvele la vida a este muchacho. Devuélvele la vida. Algo que jamás había ocurrido. Pero, como bien lo dice Santiago, Elías oró. Y eso es lo que lo hacía diferente a los demás seres humanos. Y ante esa oración, Dios actúa y le responde. Dice el versículo 22, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Resucitó. Elías dice que lo tomó, lo bajó de arriba, llegó a la primera planta y le dice a la mujer: mujer, tu hijo vive, aquí lo tienes, y se lo entrega. Aquella viuda, hermanos, bueno, quizás le dio miedo, temor, se asustó. Si ella lo había visto morir, si hasta le había reclamado al hombre de Dios, y ahora lo ve vivo, sano. Entonces es cuando la mujer le dice: ahora sé que eres un hombre de Dios. Antes ya le había dicho: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Pero como diciendo por respeto le digo así, no porque otra cosa le dijera. Pero hoy sí le dice: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede ahora? Otros cambios en la mujer. Y es que ahora hay un reconocimiento pleno. Claro, ella no llegó nunca en un punto a decirle: perdone, don Elías, que ya ve, no se le muere un hijo uno todos los días y uno a veces habla sin pensar. Y yo le reclamé a usted y le dije que usted lo había matado y le dije que para qué era metido. Perdóneme, nunca dijo eso a la mujer. Pero al decir: ahora yo sé que tú eres hombre de Dios, ahí le estaba diciendo todo ya. Y que la palabra que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor y Dios.
Era un reconocimiento pleno. Pero ahora, ¿qué sucedía con Elías? Primero, él había sido puesto bajo el juicio crítico. Había sido puesto en tela de duda. Se había cuestionado su misión, sus propósitos, sus motivos. Pero ahora Elías ha sido vindicado nuevamente. Elías ha sido reconocido por la mujer. Verdaderamente reconozco que eres hombre de Dios y que la palabra que tú hablas es la palabra del Señor. Entonces, eso le sirvió a Elías como una confirmación para él mismo. Porque cuando se da ese tipo de situaciones, como somos humanos, entonces uno no deja de tambalearse y decir, bueno, ¿será que realmente, como los hermanos dicen, que no seré llamado? ¿Será que me equivoqué de oficio? Otros dicen, ¿será que ya terminó mi etapa? Y que mejor es ya tiempo que venga otro y yo vaya por otros rumbos a ver qué hago. Pero cuando llega el momento en que el Señor reafirma de la seguridad y la confianza y la tranquilidad, vuelve al corazón. Y eso es lo que había sucedido con Elías, que había sido reconocido como profeta. Claro, no había sido, hermano, una asamblea de los pastores de la ciudad de Sidón en el exilio, porque en Israel no se podía, que le habían dado a Elías una placa de bronce en reconocimiento como profeta. Era una viejita, una viuda, la que lo estaba reconociendo. Pero eso era suficiente para Elías. Pero también había sucedido algo más, que un muerto había resucitado. Entonces, si Elías ya sabía que Dios vivía, lo sabía antes que nada pasara. Como se lo dijo acá, vive, así como tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, al cual yo sirvo, no lloverá hasta que yo lo ordene. El cielo cerrado le confirmaba que Dios estaba vivo. Hasta el arroyo seco confirmaba que Dios estaba vivo. La resurrección, bueno, podemos pasar también por la multiplicación de la harina y del aceite. Hablaba que Dios estaba vivo. Y ahora el muchacho, el niño que resucita, él estaba seguro que Dios estaba vivo. Entonces, eso es, hermano, lo que provoca en nosotros, tan solo nos hace crecer. La gente podría decir, mira, lo voy a atacar, que a ese lo voy a volver loco. Y no lo hace loco, lo fortalece más. Lo hace más fuerte, más seguro, más confiado. Como sucedió con Elías. Elías no se desmoralizó. Digo, es cierto, desde que yo vine, todo es desgracia aquí. Ya la señora enojada, ya el niño ya se murió. Ya me voy mejor. Pero el resultado fue lo opuesto. El resultado fue el contrario. Es que él quedó confirmado delante de la mujer como profeta. Pero él internamente también reconocía ahora. Entonces, la mujer, yo no creo que ella tuviera malas intenciones. Sí estaba molesta, ¿no? Y el reclamo fue evidente, ahí está, ¿no? Y la Biblia lo dice, le reclamó, era un reclamo. Tal vez ella no pretendía destruirlo, matarlo, pero sí estaba molesta con él. Pero eso, en lugar de minar a Elías, le fortaleció y le dio fuerzas. Entonces, hermanos, como dije, esa es la naturaleza humana. Así son los hombres. Así es el ser humano, cambiante. Y casos así, ni le pregunto mejor, porque yo sé que usted ha tenido cantidad de aquellos que comían en el mismo plato a la mesa con usted. Y ahí mojaban el
pan, ¿verdad? En el mismo plato. ¿Y ahora quiénes son? Pero ¿y eso que le afectó, le desmoralizó? Y ahora usted anda como perro apaleado. Sí, que se le subieron los triglicéridos, el azúcar. Hermano, me hospitalizaron. Eso estuvo tremendo. 1 libra de pelo perdí. O sea, si eso fue, es que no supimos afrontar la situación de la manera adecuada. Pero Elías nos está mostrando cómo hacerlo. La clave, yo diría, fíjese, Elías no le contestó nada a él. Porque más que las palabras, eran los hechos los que iban a demostrar las cosas. A veces nosotros gastamos palabras y explicamos y explicamos y explicamos. Y mire, y la persona que está mal del corazón, mientras más usted diga, más material va a agarrar. Ah, no, si es que él dijo esto y él dijo esto otro. Y él negó que Dios existe. Y él negó que el Espíritu Santo es una realidad. Y peor va a ser. Mejor, en lugar de hablar con aquel que tiene dolor o está confundido, no entiende, como la viuda, mejor orar al Señor y decirle: Señor, mira, el reclamo es este, que le mataste al hijo. La viuda, que también me ha alojado, también le hace sufrir matando a su hijo. Señor, que este muchacho vuelva a vivir. Y vuelve a vivir y ha resucitado. Le dice: mujer, tu hijo vive, aquí está. Y la mujer se queda: hoy sí, ahora sí. O sea que antes era de mentira, ¿no? Pero hoy dice: hoy entiendo. Hasta hoy, pero entendió. Hoy entiendo que eres hombre de Dios. Eres hombre de Dios. Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros también podamos reaccionar y crecer ante cada una de estas situaciones, que aunque no las queremos, siempre estarán llegando. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Hermano, a lo mejor en este momento usted está viviendo una de esas situaciones cuando le causan sorpresas, quien usted nunca imaginó, quien siempre había sido la persona de confianza para nuestro crecimiento y nuestra formación. Dios permite que esas personas a veces cambien totalmente y se vuelvan nuestros adversarios y comienzan a decir cosas que ellos saben no son ciertas. Solamente quieren destruir, causar el mayor daño posible. Y uno recuerda las palabras del profeta, que el perro conoce la mano de su amo, de quien le da de comer. Pero mi pueblo, dice el Señor, no me conoció a mí. Y uno se siente identificado con esas palabras. Entonces no tenemos que esperar agradecimiento de nadie. Y cuando vienen estas situaciones, es momento de crecer. Es momento de fortalecerse. Hermano, no hay ministro que está exento de este tipo de situaciones. Le pasó al Señor Jesús, le pasó a Pablo, le pasó a Juan, le pasó a Pedro.
Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso que les pasaría también. Y ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y usted lo ve como el lobo atacando el redil del Señor. Lo que le costó a usted años edificar, en un día lo destruyen. Dañan a las personas, las enferman. Después ellos se reconcilian tranquilos, pero dejan a personas lastimadas, heridas. ¿Y quién responde por ellos? Entonces es cuando le corresponde a usted, como pastor, ir, ponerse en el lugar de esas personas, perdonar al ofensor, perdonar a quien habló, a quien inventó, a quien mintió, a quien calumnió, y decirle: no sucede nada, siga adelante, ame al Señor. Vienen y le dicen: perdóneme, perdóneme. Y usted dice: no se preocupe. Pero la experiencia, en lugar de desgastarle, en lugar de vencerle, le fortalece, le hace crecer. No porque sea insensible, no porque no le importe, sino porque ahora está viviendo en una esfera distinta, superior. En la habitación de arriba, donde los muertos bajan vivos, y donde descenderá reconocido: ahora sé que eres hombre de Dios. Pero eso se gana. Nadie le va a otorgar ese título, menos si usted lo quiere arrebatar. Se lo conferirán, y se lo van a conferir quienes en otro tiempo le clavaron el puñal por la espalda. Ellos serán los que dirán: ahora reconozco que el Señor está contigo, que eres hombre de Dios. Pero para entonces usted estará fuerte. Es para nuestro bien, es para nuestra formación. Y Elías seguía siendo formado, y tú también sigues siendo labrado para la gran empresa que Dios tiene preparada para ti. Vamos a orar. Padre, nosotros reconocemos tu crisol y reconocemos que tú siempre nos refinas, separas las escorias de nosotros, y por ello permites que vengan a nosotros esas dificultades, pero Señor, las recibimos como de tu mano, las recibimos como parte de tu programa para nosotros.
Ayúdanos para reaccionar, clamando a ti, porque de ti viene nuestro socorro, de ti viene nuestro crecimiento y nuestra fortaleza. Ayuda, Señor, a los hermanos que están pasando estas dificultades. Ayuda a aquellos que ahora sufren una lluvia de críticas, de acusaciones sin sentido. Dales la paciencia, la confianza, Señor, para guardar en ti. Y que el problema que se llevaron a la cama sea la victoria que sale de allí en el momento en que tú lo indiques. Ayúdanos entonces para que podamos ti. Te ofrecemos nuestra vida.